por eso cuando hablamos de género, hablamos de roles, es decir, es una conformación que va más allá de lo que determina o que creemos que determina lo biológico, sino que tiene que ver con una conformación cultural, social, en donde se crea un modelo de mujer que va a ser funcional también a ese nuevo sistema económico. En la revolución industrial, cuando analizamos todo lo que tenía que ver con los talleres, la creación de, digamos, lo que es la fábrica después, en ese momento se daba que el trabajo, digamos, tanto varones, mujeres, familias completas trabajaban de sol a sol, ¿no? Pensamos en Inglaterra, que es como la célula donde se inicia este proceso, pero sin dudas que este formato de trabajo se expande por todo el mundo, ¿no? Sí, ahora lo tenemos, o sea, ahora parece algo absolutamente ajeno, lejano esto, pero en realidad este momento es muy importante analizarlo, para ver cómo hoy seguimos teniendo ciertas regulaciones y ciertos presupuestos. Entonces, digamos, este momento histórico en donde las mujeres, los varones, todos trabajaban en estas fábricas con una superexplotación, con jornadas ilimitadas, todavía no existía en lo que es la clase trabajadora este formato de familia, ¿no? Que quizás hoy cuando se dice la familia, eh, muchas veces pensamos en mamá, papá, hija, hijo, y sin dudas que se han transformado las familias en los últimos años, inclusive tenemos regulaciones que reconocen otras formas de familia, pero hay como una idea fuerza que en realidad no estuvo siempre y que se impuso en un momento histórico. ¿Cuándo? Bueno, especialmente a fines del siglo XIX. Y esto analiza Federici. Luego del avance de este sistema productivo y justamente relacionado con las grandes luchas que se dan por los derechos laborales, después de esta etapa inicial de la revolución industrial, donde justamente no existían límites a la explotación capitalista, o sea, las personas trabajaban hasta que el cuerpo lo permitía, ¿no? La edad promedio de vida, por ejemplo, era 35 años. Y con el avance del tiempo, digo, pensemos en términos históricos, siglo XIX, las grandes luchas obreras que se producen, y también los avances tecnológicos, va cambiando la forma, podemos llamar, de obtener beneficio de la fuerza de trabajo. Se apuesta a una clase trabajadora más capacitada, más formada, precisamente porque el sistema ya va necesitando otras capacidades, digamos, otros saberes que ese momento inicial no lo permitía. Y además también se dan estas grandes luchas que exigen sin duda derechos, se reconoce la limitación de la jornada, se reconocen los derechos laborales y también en este momento se genera esta especie de, sí, digamos, que no es algo que viene una persona y dice, bueno, de ahora en más va a haber un modelo de familia nuclear, pero se da conjuntamente en donde se destina a las mujeres al trabajo en el hogar. Es como que se produce esta división. Hay autores en lo sociológico que le llaman división sexual del trabajo. Y esto se ubica en este momento, fines del siglo XIX. Entonces, con el reconocimiento de los derechos laborales, el reconocimiento del salario mínimo vital, a su vez se da esta cuestión de, bueno, el varón se va a destinar a obtener el salario, este salario va a ser un salario suficiente para la familia, la mujer va a garantizar estos trabajos de cuidado en el hogar, a esto le llamamos división de roles, y también tiene que ver con los estereotipos, esta construcción de estereotipos, en donde por qué la mujer se le asigna el trabajo de cuidado. Y bueno, hay una idea de que como biológicamente somos quienes podemos gestar, en términos de lo que es la maternidad, lo que es el embarazo, parecería que esto acarrea un montón de otras consecuencias que en realidad no lo da ni la biología ni una cuestión de destino, sino que tiene que ver con una cuestión cultural. Entonces, estos roles, ámbito público, ámbito privado, el trabajo productivo, el trabajo reproductivo, es algo que se cristaliza en este momento histórico, pero que persiste en lo simbólico. ¿Qué acarrea esta división de roles? Bueno, que parecería que todo lo que tiene que ver con el trabajo del día a día, el sostén, la alimentación,
cuidar a las hijas o los hijos, cuidar a las personas adultas, esto fuera una tarea que está asignada en principio, y esto estoy hablando de una generalidad, no estoy hablando de roles. No quita que un montón de varones cuidan y que esto ha entrado en crisis ya hace varios años. Pero en un momento se impuso esta división del trabajo y estos trabajos reproductivos, o como se les llama también en términos económicos, lo que es la reproducción social, se le asignó a las mujeres. A las mujeres y a todas aquellas personas que cumplan, digamos, el rol de la mujer. O sea, no hablo en términos mujer simplemente de lo biológico, y esto lo reitero, ¿no? Es una cuestión de roles y de estereotipos. Ahora, esta división de trabajo productivo y reproductivo, y que en realidad hoy hasta nos quedamos cortas y cortos cuando hacemos este esquema, porque en realidad cuando hablamos de trabajo de cuidado, es más que el trabajo meramente de la reproducción, ¿no? ¿Por qué se le llama reproducción? Porque es la reproducción de la fuerza de trabajo. Lo que dice Silvia Federici es, bueno, ¿para qué? Las personas que en general eran varones puedan ir a trabajar, puedan entrar a la fábrica al día siguiente, tienen que tener todo listo, tienen que tener alguien que les haga la comida, alguien que les lave la ropa, alguien que cuida a los chicos, que los lleve a la escuela. Entonces, por eso se le llama trabajo reproductivo, porque es un trabajo que en realidad no produce en principio valor que se consuma en el mercado, ¿sí? O sea, no da lugar al consumo, pero que es imprescindible, es una condición para que la fuerza de trabajo se reproduzca. Por eso es un término económico, esto de reproductivo, ¿no? Y esto de trabajo productivo y reproductivo. Ahora es una condición necesaria. Si no hubiera trabajo reproductivo, las personas no podríamos vivir. Entonces, hoy le damos una vuelta de tuerca a esto. Decimos, bueno, en realidad los trabajos de cuidado, en realidad abarcan mucho más, abarca una dimensión afectiva también. Hay una parte que tiene que ver con, no solamente con la cuestión mecánica reproductiva, o sea, igualmente nunca fue una cuestión mecánica, ¿no? Pero refiero a la palabra, sino que tiene que ver con un derecho también, el tema del cuidado, ¿no? El derecho del cuidado, de ser cuidado y de cuidar a otras personas. Entonces, ahora hablamos inclusive de derecho al cuidado. Eso después lo voy a desarrollar un poquito más. Pero siguiendo con esta explicación, para ver cómo llegamos a lo que es la ley de contrato de trabajo, porque en realidad quiero llegar a eso, me interesa esto que plantea Federici. Ella dice, este trabajo reproductivo que se asigna a las mujeres es un trabajo que está invisibilizado y que es imprescindible, pero es gratuito. Es decir, se realiza de manera gratuita. Entonces, por eso se dice muchas veces la carga de los trabajos de cuidado. El otro día conversaba con un historiador que me decía, bueno, pero yo cuido y esto para mí implica un disfrute también. Exacto, o sea, a veces, por eso digo que poner la mirada en la carga del trabajo de cuidado puede parecer que no se visualiza otras dimensiones que tienen que ver con el disfrutar a un hijo o una hija. Ahora, lo que necesitamos en realidad, en nuestra disciplina, es ver esto, que es algo que no se ve, que es trabajo y que no se reconoce como trabajo y que implica una carga. ¿Por qué decimos que implica una carga? Bueno, porque al momento de ingresar al trabajo productivo, ¿no? Al empleo, que es el trabajo que en definitiva el que acarrea salario y que el que permite el acceso a derechos, mujeres y diversidades, al tener esta mochila del trabajo de cuidado, implica un montón de restricciones, de asimetrías, de falta de tiempo, que van a dar lugar también a un montón de, digamos, diferenciaciones que vemos en el mercado de trabajo. Por ejemplo, hoy vemos por qué existe una brecha de ingresos o la brecha salarial, ¿no? Que no es lo mismo, pero tienen puntos en común. Y bueno, ahí hay un montón de explicaciones, pero una de las explicaciones tiene que ver con la falta de tiempo, porque si tenemos que cuidar, muchas veces se realizan estas falsas opciones, por ejemplo, por una media jornada, por un trabajo que no sea tan extenso o que permita hacerlo desde el hogar, por ejemplo, y eso implica muchas veces empleos precarizados o formas autónomas que generan inestabilidad, ausencia de lo que es cobertura de seguridad social, etc. Es decir, tiene muchas consecuencias
esta inexistencia de una distribución, podemos decir, igualitaria, una corresponsabilidad en este trabajo reproductivo o de cuidados. ¿Se entiende hasta ahora? Hola, hola. Sí, sí, perfecto, Lola. Sí, ¿Vamos bien? Bueno, ustedes pregúntenme. Vuelvo un poquito a lo histórico. Federici tiene un texto que, si les interesa, se llama Calibán y la bruja. Es muy interesante, ¿no? Porque ella habla de estos arquetipos de varón y de mujer que se crean precisamente en esta época del inicio de la modernidad. Y ella habla mucho de lo que fue la casa de brujas. Es un fenómeno histórico que está bastante también oculto. En penal a veces lo vemos, ¿no? En penal a veces, cuando vemos la Inquisición, se analiza desde el punto de vista de cómo se genera la averiguación de la verdad material, etcétera. Pero desde el punto de vista laboral son muy pocos, digamos, los autores o autoras o espacios, y ni hablar en nuestra facultad, que se estudie esto, ¿no? Y ella dice, esto de la bruja, en realidad esta persecución a las mujeres tuvo que ver con expropiar ciertos saberes que en ese momento las mujeres tenían, que tenía que ver con lo que son saberes vinculados a la medicina, ¿no? Saberes alternativos, que fue absolutamente perseguido, como lo que era el curanderismo, se le llamaba, o sea, se estigmatiza como algo que era sancionable penalmente. También hubo toda una construcción de las mujeres como mujeres perversas sexualmente, es decir, hubo toda una idea que se creó en este momento, y fundamentalmente, bueno, asesinatos, torturas, la hoguera, y esto lo que en realidad persiguió, lo que dice Federici, es transformar el cuerpo de la mujer en una máquina funcional a la reproducción de la fuerza de trabajo, es quitar estos saberes y disciplinar para que en definitiva eh, la mujer pueda cumplir un rol funcional. Entonces, ella dice, la acumulación originaria que se da en esta etapa también implica una acumulación y diferenciación dentro de la clase trabajadora. Algo que muchas veces no se lo ve, ¿no? Cuando hablamos del trabajador como sujeto universal, no vemos que no es lo mismo ser mujer trabajadora o ser una persona racializada, por ejemplo. Esta también es una, digamos, intersección o diferenciación que es fundamental tener presente, porque da lugar a, en muchos casos, a dificultades para el goce de ciertos derechos. Bueno, esto lo vengo diciendo, ¿no? Esto de los trabajos de cuidado fueron asignados a las mujeres, se construye este arquetipo femenino funcional al trabajo en el hogar, esto que antes la idea de hogar tampoco existía de esta manera, que implican realizar una doble jornada o triple jornada. ¿Por qué hablamos de doble jornada? Bueno, nosotros en laboral estudiamos lo que es la jornada como el tiempo de puesta a disposición de la fuerza de trabajo, pero por fuera de esa jornada, si después salimos digamos, de donde trabajamos y vamos a casa y tenemos que seguir cuidando, yendo, viniendo, haciendo, bueno, esto es trabajo también. A eso se le llama doble jornada, ¿no? Ni hablar cuando estamos en presencia de un hogar monomarental, por ejemplo. Y sin duda que también los varones cuidan, pero si vamos a, inclusive, análisis del uso del tiempo, y esto está medido por datos oficiales, datos de INDEC, en promedio, las mujeres destinan 3 horas más diarias al trabajo de cuidado. Es un promedio, seguramente alguno de ustedes me dice, no, en mi caso no es así, cuido yo solo. Por supuesto que eso se da también, pero en promedio hay una asimetría en la distribución de trabajo de cuidado. Y las protecciones laborales, volvemos a principios del siglo XX, ¿no? Yo decía fin del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, todo este proceso, podemos poner como paradigma la creación de la OIT, 1919, y los derechos fundamentales cuando se empiezan a constitucionalizar. Vamos a ver en esta etapa que las primeras protecciones laborales se empezaron a mujeres y niños conjuntamente, y si vemos qué protecciones a la mujer se establecen, en general son protecciones que tienen que ver con permitir que la mujer pueda garantizar ese rol vinculado a la reproducción de la fuerza de trabajo, a que llamamos la maternidad o el trabajo del hogar. En general, las protecciones laborales tienen que ver con cuidar el cuerpo para poder garantizar el rol vinculado a la maternidad. Bueno, esto ya lo dije.
Bueno, hablamos de un sistema de género. Esto de idea del sistema de género, no sé si ustedes lo vienen viendo. ¿Por qué llamamos un sistema de género? Hoy que está un poco bastardeado en el discurso público esto, ¿no? Es importante entenderlo, porque no estamos hablando de una decisión de una persona, ni una cuestión subjetiva. No hay una cuestión moral acá de que está bien o está mal, sino que es un sistema estructural, de la misma manera que analizamos la asimetría al interior de la relación laboral entre empleador y trabajador, también hay una asimetría que tiene que ver con jerarquizaciones de género. Y estas jerarquizaciones, como decía antes, se construyeron sobre la base de asignar ciertas cualidades y aptitudes al varón por sobre otros géneros, ¿no? Es un sistema donde también establece jerarquizaciones. Varón, cis, heterosexual y blanco. Y este sistema de género también, por ejemplo, atraviesa las organizaciones sindicales. Esto lo digo ¿por qué? Porque son los sindicatos quienes llevan adelante, en su mayoría, las agendas vinculadas a las reivindicaciones laborales, ¿no? Inclusive para resistir transformaciones regresivas o para avanzar. Porque seguramente ustedes van a ver ahora cuando veamos la norma en sí, bueno, ¿por qué esto no se mejora a través de convenios colectivos de trabajo? ¿No? Estas divisiones y esta regulación que tenemos en el derecho social, bueno, porque también al interior de los sindicatos, en estas estructuras también hay un sistema de género en donde se reproducen, digamos, ciertos formatos y son organizaciones que han sido creadas históricamente a la luz de la defensa de este varón trabajador industrial que hoy sin dudas ha sido transformado y los sindicatos también han sido atravesados por las reivindicaciones, especialmente del movimiento feminista, pero persisten estas estructuras. Y esto lo vemos muchas veces en las fotos, ¿no? Cuando vemos estas fotos que quienes son los dirigentes, bueno, en su mayoría siguen siendo varones quienes acceden a cargos de decisión. Esto lo dejo ahí como Perdón, ¿me puedo interrumpir? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Te quería preguntar si estabas pasando el power, porque está congelada la Sí. imagen en la primera filmina, no estamos viendo. No, yo ya pasé un montón de filminas. No, ¿Cómo está desde cambiamos? hoy en la primera. Gracias por el aviso. No sé cómo hacerlo. A ver si lo saco de pantalla completa. A ver, díganme ahí si ustedes ven algo. ¿Ven qué paso ahí? Sí, sí, ahí ya se ve. Ahí sí se Ah, lo ve. había puesto en diapositivas. Bueno, se los paso muy brevemente. A ver, miren, para que vean. Yo todo esto que fui explicando tenía filminas. Bueno, acá está Federici, la creación. Vaya mirando un poquito. Yo porque lo hice. Después se los puedo pasar el Power también, igual. Algo que no les dije antes, Federici habla de que se construye un modelo de ama de casa a tiempo completo, un modelo que está en crisis ya, esto es del siglo XIX, ¿no? Pero esto del ama de casa tampoco existió siempre históricamente. Se constituyó en cierto momento, entra en crisis a mitad del siglo XX en particular, pero lo interesante de esto es que esta ama de casa en realidad trabajaba gratuitamente dentro del hogar, por más que podamos pensar que es una familia que podría tener hoy podríamos verlo como un gran privilegio. Yo diría, bueno, qué bueno ser ama de casa, ¿no? Pero en realidad, por más que decís, bueno, la persona se queda en la casa cuidando, ahora sin salario. Entonces eso implica una dependencia económica absoluta del salario masculino y eso da un formato de familia, un formato de relaciones entre géneros y de poder también. Pero sigo avanzando. Esto de los estereotipos, lo dije antes, Calimán y la bruja, bueno, todo lo que fui explicando estaba en el PowerPoint. La división entre trabajo productivo y reproductivo, la asignación de roles, y esta cuestión del sistema de género que les comentaba que también se traslada a los sindicatos. Hay una autora, María Rigat Flaun, tomen nota si les interesa, la verdad que tiene textos muy, muy interesantes, en donde ella habla de las estructuras sindicales como estructuras y cómo también reproducen al interior un sistema de funcionamiento, de normas, que también dan cuenta de un sistema de género. Y que esto se pone en juego, por ejemplo, a la hora de negociar un convenio colectivo de trabajo. Por eso es tan importante lo que son los cupos, etc. No me voy a explayar en esto porque es un tema más propiamente de colectivo, pero lo quiero simplemente nombrar como para tener presente, ¿no? Ya que está relacionado.
Bueno, entonces, como les decía antes, cuando se empieza a regular el llamado trabajo de mujeres, y pensémoslo, ¿no? Se regulan los derechos del trabajador y el trabajo de mujeres. ¿De qué da cuenta esto? Parecería que en realidad la generalidad fuera el trabajador y la mujer fuera una parte. Cuando si vamos en términos, por ejemplo, de cantidad, sería la mitad, ¿no? Cuanto menos la mitad, o puede darse de manera diferente esta proporción, pero en la mitad de la clase trabajadora somos mujeres. Entonces, que esto se regule como una parte es llamativo. Y el paradigma, le podemos decir paradigma proteccionista, otros hablan maternalismo, también le llaman, en donde justamente el objetivo es la preservación del cuerpo para el rol que se le considera esencial, que tiene que ver con la maternidad, el embarazo y la posibilidad de garantizar los trabajos de cuidado. Ahora, ¿qué sería el cuidado, no? Porque yo antes venía nombrando, cuando hablé de trabajo reproductivo, tareas vinculadas al trabajo reproductivo. Pero el cuidado va mucho más allá. En realidad los cuidados es una actividad que se necesita desde que nacemos hasta que morimos. Todas las personas en algún momento de la vida necesitamos ser cuidadas con más intensidad, con menos intensidad, a veces con dependencia absoluta, como es un bebé, a veces como es en la etapa de la adultez también, que esto inclusive se visibiliza menos, lo que es los cuidados necesarios cuando somos mayores. Y también necesitamos cuidar a otras personas. Y también necesitamos tiempo para el autocuidado. O sea, son dimensiones del cuidado que muchas veces no se contemplan. Por eso decimos que el cuidado implica un trabajo, que es donde estoy poniendo más la mirada yo ahora, pero también implica un derecho, ¿sí? Y un deber, o sea, tiene estas distintas dimensiones, ¿no? El cuidado. Por eso implica responsabilidades y también implica derechos. Bueno. En otras ramas jurídicas, saliendo del derecho del trabajo, llamativamente, el cuidado empezó a visibilizarse e inclusive empezaron a visibilizarse otros modelos familiares, como es, por ejemplo, nosotros tenemos garantizada la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el Código Civil y Comercial reconoce al momento de la separación o del divorcio el valor de lo que fue el trabajo de cuidado, ¿no? Lo reconoce esto. Y es llamativo que precisamente en el derecho social, que es una disciplina que parte de la idea del reconocimiento de las asimetrías, ¿no? Es una especialidad que tiene una mirada protectoria a partir de los principios. Entonces llama la atención que justamente al interior del derecho social o laboral es donde menos se visibiliza esto. Bueno, vamos a encontrar justamente en la ley de contrato de trabajo, en la original, que en su mayoría persiste, prácticamente las modificaciones han sido ínfimas en este sentido. Tenemos un lenguaje binario. ¿Por qué digo binario? Porque habla de trabajador, habla de derecho a licencia de nacimiento por hijo, y cuando habla de derecho a la mujer trabajadora, habla en términos de mujer, en términos de femenino, personal femenino, es decir, es heteronormativa en este sentido, no reconoce otros modelos familiares, no reconoce otras identidades de género, y como decía antes, implica o presupone una división del trabajo. Bueno, después vamos a hablar sobre el empleo público. Vamos entonces a este capítulo de la LST, que es el título 7, que le llama la ley Trabajo de Mujeres, ¿no? O sea, en ese título 7 encontramos este reconocimiento de lo que es el trabajo de mujeres. Hay disposiciones generales, hay un capítulo específico que tiene que ver con la protección de la maternidad, hay otro capítulo que establece la prohibición del despido por causa de matrimonio, que precisamente está regulado al interior del capítulo, del título Trabajo de Mujeres, y hay otro capítulo que es el estado de excedencia. ¿Cómo protege la maternidad? Bueno, en realidad
arranca el artículo. Es un artículo que fue modificado recientemente por esta llamada Ley de Bases. Es una de las, yo diría, esta modificación, la única que hay en la Ley de Contrato de Trabajo, que involucra directamente un aspecto vinculado al trabajo de mujeres, más allá que la Ley de Bases, a mi modo de ver, tiene unas consecuencias regresivas absolutamente para lo que es la igualdad de derechos de género. Eso lo podría explicar después si llegamos, pero vamos a este punto, ¿no? ¿En qué modificó este artículo? Bueno, por un lado, y ya el 177 estableció una prohibición de trabajar al personal femenino, le agregaron ahora o persona gestante durante 45 días antes y 45 días después del parto. Ahora lo que permite la ley es hacer opción de trabajar hasta 10 días antes del parto. Antes de esta modificación, lo que decía la norma es que se podía trabajar hasta 30 días antes del parto, 30 y 60. Es decir, 45 y 45, pero dando la opción de trabajar hasta 30 días antes del parto. A mi modo de ver, esto no es favorable, porque en realidad, quizás para muchas personas que trabajan, digamos, viene bien decir, bueno, acumulo los 90 días después, o casi 90 días, 80, pero esto en realidad obedece a una necesidad vinculada a que no hay un sistema de cuidados adecuado, porque lo que haría falta sería más licencias, haría falta serían licencias también para las personas no gestantes, que eso no existen prácticamente, ahora vamos a verlo, y no exigir que en el momento del embarazo, en donde tal vez justamente es un momento necesario inclusive desde lo físico para descansar, se exija el tener que estar prestando servicios. Aparte, también depende de cada actividad. Hay actividades en las cuales no hay problema, y tal vez es algo muy individual y muy personal, pero hay otras que sí puede ser muy gravoso estar yendo a trabajar hasta 10 días antes de parir, inclusive con la posibilidad que se anticipa el parto, ¿no? Y porque también tengamos presente que en el derecho del trabajo las opciones al interior del contrato son limitadas, porque siempre esa voluntad está como condicionada por el temor a la pérdida del empleo, por el temor a quedar mal. Entonces, si bien acá la norma lo plantea como una opción, a opción de la persona trabajadora, en la práctica podría ser que el empleador te pida, bueno, te pido que sigas trabajando, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, esto no es favorable, esta modificación que hubo ahora. Bueno, así arranca el 177. El concepto de maternidad en principio está reconocido a la mujer, si bien ahora le pusieron persona gestante, en realidad no hay otra norma, ni hay en ninguna parte de la norma, del resto de la normativa, que reconozca algún derecho a la persona que, por ejemplo, a una mamá que no es gestante, ¿sí? Con lo cual, está bien ampliar el concepto, porque podría ser una persona que no se identifica con el género femenino y es persona gestante, pero lo concreto es más declamativo. O sea, si bien me parece bien que use la palabra persona gestante, pero lo que hace la ley de base es meter este término, pero no modifica ningún derecho, ampliando derechos para otras identidades. A eso voy. Esto es un tema, porque en principio la ley sigue reconociendo el derecho a lo que es la licencia por maternidad solamente a la persona que lleva adelante el embarazo en términos biológicos. Sigo con el 177 y después voy a comentar un caso que existió precisamente en La Plata, donde se reconoció una licencia por maternidad a una persona, a una mujer que no era persona gestante, que lo nombro ahí en la filmina anterior. El 177, esto yo creo que ustedes no lo han visto todavía, ¿no? Lo explico un poquito así brevemente. Exige comunicar fehacientemente el estado de embarazo. A partir de ahí, reconoce la garantía de la estabilidad del empleo. Esto es algo importante, garantiza a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad del empleo. Dice la norma que es a partir del momento en que se practica la notificación. Esto es criticable que la condición sea una notificación, porque muchas veces sucede que en el momento que nos enteramos de un embarazo no estamos todavía en condiciones de hacerlo saber a un público, o por razones personales no queremos que todavía se sepa.
O inclusive podría darse el caso que la persona todavía esté dudando respecto a la continuidad o no del embarazo. Entonces, el hecho de la exigencia de esta notificación, a mi modo de ver, afecta derechos vinculados a la privacidad. Paula, Sí. quería comentar respecto a eso, que hubo un fallo, no recuerdo la carátula, de la Justicia Nacional del Trabajo, en el cual se pudo demostrar, sin que haya mediado esa notificación, que el empleador tuvo conocimiento del estado de embarazo, lo que es muy razonable porque puede ser un fenómeno que se ha comentado entre los compañeros de trabajo, lo que sea. En este caso se pudo demostrar que el empleador lo sabía, la notificación no se había hecho, pero se le hizo extensiva la protección. Perfecto, exacto. Es que cuando es notorio no hay problema, en realidad se interpreta de esta manera. Por ejemplo, cuando la persona tiene panza ya no, sería más fácil de probar. Justamente el problema tiene que ver con estas cuestiones probatorias, ¿no? Cuando no se sabe o son los primeros, este momento inicial, etc. La redacción original de este artículo, en el 1974, es una de las normas que la dictadura cívico-militar modifica, decía del momento de la gestación, ¿sí? Y eso es diferente realmente. Más allá que también imponía algunas cargas procesales, pero bueno, en otras legislaciones también, por ejemplo en Europa, la protección inclusive va más allá, y eso es interesante, más allá que la persona lo sepa, es algo objetivo. A partir del embarazo es nulo el despido de la mujer embarazada, porque se considera que no solamente se protege a esa persona individualmente, sino a la sociedad. O sea, hay una protección de esa familia y de ese cuidado y de esa persona, inclusive de esa gestación, por el conjunto de la sociedad. Entonces, es interesante el hecho de no exigir que la condición para la procedencia del derecho a esta vía sea la notificación. Bueno, ¿qué más con esto? Importante. De todas maneras, lo que es importante del 177 es que reconoce un derecho a la estabilidad en el empleo. Vuelvo para atrás. Eso que les decía, una medida autosatisfactiva, ¿por qué? ¿Qué pasa? Justamente hoy, que inclusive a nivel normativo tenemos reconocido otros modelos de familia, e inclusive a nivel constitucional, sin duda. ¿Qué pasa con las familias que están conformadas por dos mamás, por dos papás? ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, en el ámbito de ARBA hubo una pareja de dos mujeres, en donde una era gestante y la otra no, y la persona no gestante lo que solicitó es que se le reconozca la misma licencia de 90 días, que sobran, inclusive en el caso, es una medida del año que se dicta en 2018, que fue confirmada. La ley fue modificada, la 10.830, ahora es más amplia la licencia por maternidad y de la persona no gestante, pero en ese momento eran 90 días y, ahora me agarró la duda, y 10 días creo que era, si no me equivoco, para la persona no gestante. Bueno, lo que le reconocía ARBA era, digamos, el mismo derecho como si fuera un padre, ¿no? A esta mamá no gestante. Entonces le decía que no tenía derecho a la licencia por maternidad, sino una licencia muchísimo más acotada. Entonces es muy interesante cómo lo que se invoca es, por un lado, la protección internacional, desde el punto de vista de los derechos de la igualdad y la no discriminación, el tema de los distintos modelos de familia, el derecho a cuidar, el derecho al cuidado, lo que implica para el bebé también. Y finalmente se le reconoce una medida autosatisfactiva, se hace un análisis también de lo que es en comparación y analógico con lo que es la regulación que existe en lo que es la adopción, en donde precisamente para las personas adoptantes se les reconocía 90 días también, y en función de este análisis y la no discriminación se determina precisamente reconociendo a esta persona no gestante una licencia de 90 días también. Así que bueno, esta medida yo se las subí como material porque es interesante que se avanza más allá de este formato en donde parecería que la licencia por maternidad es solo para la mujer y gestante, ¿no? Y por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo, esto no lo dije antes, quizás ya lo vieron, se reconoce licencia por nacimiento de hijo para el papá, nada más, o sea, en términos binarios,
2 días. Imagínense, 2 días, prácticamente si se trata de una cesárea, ni siquiera saliste del hospital, ¿no? Así que es muy, pero muy poco. En el empleo público, en muchos casos se reconocen 10 días, pero también sigue siendo poco en comparación con lo que es una licencia por maternidad. Esto no es menor, estas diferenciaciones, porque esta licencia, ¿por qué es un modo también de avanzar en un sistema más igualitario de cuidado? Porque también el tener posibilidad de licencia paga da lugar a tiempo para involucrarte, compartir, tener contacto con tu hija o tu hijo recién nacido, y también aliviar la carga de la persona gestante, ¿no? Entonces, esto cuando hablamos de la necesidad de avanzar hacia un sistema integral de cuidados, que es lo que falta, por todas las razones que venía diciendo, ¿no? Una de las patas, podemos decir, de un sistema integral de cuidados son las licencias igualitarias y obligatorias, ¿no? Entonces, eso todavía no lo tenemos y estamos bastante lejos de eso. Pero bueno, me interesaba este fallo por ese motivo. En el sector público, en distintas provincias, inclusive a nivel nacional, se avanzó con la ampliación de licencias. Igualitarias todavía no conozco que hayan, pero sí los plazos en relación a lo que es el sector privado se modificaron bastante. Bueno, sigamos con este capítulo de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Este título estamos viendo. A su vez se regula el despido por causa de embarazo, en donde se establece una presunción que si el despido se va a producir dentro de estos 7 meses antes o después de la fecha probable de parto, obedece, hay una presunción que es iuris tantum, que puede desvirtuarse, pero en principio obedecería a el estado de embarazo. Y acá se abre una pregunta, ¿no? ¿Cómo lo regula la ley? Bueno, la ley establece, por un lado, en el 177, esta garantía de estabilidad, y por otro lado, en el 178, reconoce una indemnización agravada. Dice, en tales condiciones se da lugar al pago de indemnización que va a ser igual a la prevista en el 182. ¿Qué dice el 182? Reconoce una indemnización de 1 año de haberes más el SAC, es decir, 1 año completo más de salarios, más la indemnización correspondiente por antigüedad. Ahora, ¿es suficiente esto? Y en realidad acá podríamos decir no, porque si hay un derecho a la estabilidad que garantiza la propia Ley de Contrato de Trabajo, la estabilidad del empleo en realidad implica el derecho a peticionar la readmisión en ese puesto de trabajo. Es decir, si ese acto en definitiva es un acto que tiene origen en ese despido, en el embarazo, en realidad la única forma de reparación adecuada sería dejarlo sin efecto y que esa compañera pueda volver a trabajar y tener la cobertura, que en realidad no hay nada más imprescindible al momento digamos, de la maternidad que tener un salario y también la cobertura de salud, la cobertura de obra social. O sea, el despido por razones de embarazo es un despido, por eso se dice agravado, pero es tremendamente dañoso, ¿no? Entonces acá hay distintas posiciones. Hay una posición que dice, bueno, es un despido nulo porque viola el 177, y en realidad acá habría 2 vías de reclamo. Por un lado se podría reclamar la nulidad y la readmisión en el empleo, porque eso en realidad tiene carácter objetivo, esta nulidad. ¿Por qué objetiva? Porque se produce dentro de este periodo y va más allá de probar si hay discriminación o no hay discriminación, sino que la mujer podría, si quiere, solicitar esta readmisión en el empleo. Hay otra posición que dice, bueno, pero la ley lo monetiza, establece una tarifa agravada, ¿no? Como esta que está acá en el 178. Y en realidad esto le podríamos agregar, bueno, también podríamos pensarlo, el despido por razones de embarazo, como un despido discriminatorio, ¿no? Como un despido discriminatorio que afecta este principio de igualdad y no discriminación. No sé si ustedes ya han visto despido, quizás no, pero en realidad la jurisprudencia ha reconocido ya desde hace más de 10 años que los despidos que no solamente son arbitrarios, sino que son discriminatorios, que ofenden este principio que tiene que ver con la dignidad humana, es decir, que a una persona se la expulsa, se la segrega del empleo
no sin causa, sino por alguna razón particular, que puede ser ejercer un derecho vinculado a la libertad sindical, o una identidad de género, o, por ejemplo, el embarazo. Y en estos casos no es suficiente el pago de indemnización, sino que esto debe sancionarse de un modo mucho más intenso para que estas conductas tampoco se produzcan. Entonces, que la única reparación posible sería readmitirla en el puesto de trabajo, pagar los salarios caídos y dejar sin efecto ese acto nulo, ¿no? tan gravoso como es la discriminación. Bueno, el despido por embarazo también se lo puede analizar a la luz del despido discriminatorio. En la ley de bases, por eso yo antes decía que es una ley que es una reforma que no mejoró nada en términos de igualdad de género, sino que empeora, y hay muchas razones para decir que empeora, y una es esta, se agregó un artículo a la ley de contrato de trabajo, el 245 bis, en donde pretende desactivar toda esta jurisprudencia que fue construida durante largos años, que en forma prácticamente pacífica, y aplicando la ley antidiscriminatoria, que es una ley general, la 23.592, se reconocía la nulidad y la ineficacia del despido discriminatorio, ¿sí? Inclusive, no sé si lo vieron esto, pero si no, yo brevemente lo explico, se establece la forma de distribución de la prueba, es decir, cómo probamos este acto discriminatorio, se lo establece de manera distinta a cualquier, digamos, cuestión común. ¿Por qué? Y porque en general es difícil probar que alguien me discriminó o que hubo una actitud discriminatoria en una empresa, porque muchas veces la discriminación se produce de manera oculta. A veces el despido discriminatorio se encubre por un despido por razones de reestructuración, ¿no? Se notifica de esa manera, pero en realidad sabemos que se está despidiendo a la persona que fue a las asambleas, participó, reclamó, etc. Entonces, la jurisprudencia reconoció que en los casos de actos discriminatorios basta con acreditar indicios de la discriminación, no hay que producir plena prueba. Este principio de que quien alega un hecho tiene que probarlo, se morigera y se exigen acreditar indicios. A partir de ahí, es el demandado, en este caso sería el empleador, quien debe fundamentar por qué tomó esa decisión. En el caso de embarazo, debería decir, bueno, no, esta persona cometió un incumplimiento, por ejemplo, ¿no? O algún motivo fundado, o hubo un cierre de establecimiento, es decir, algo que dé motivo sólido para, digamos, descreer, o que el juez o la jueza pueda decir, bueno, acá no hubo discriminación. Esta forma distinta de producción de las cargas probatorias, que se fue construyendo en distintos fallos, Pelicori, y acá hay uno que yo se los acompañé para la clase de hoy, que se llama Cisneros, fallo Cisneros con empresas de transporte, que después lo voy a contar un poquito, pero ahí en Cisneros se analiza muy bien todo este tema probatorio. Esto también se pretende desactivar con la reforma de la ley de bases, con este artículo 245 bis. Porque lo que dice el 245 bis es, quien invoca un hecho debe probarlo plenamente. Entonces es un artículo muy, pero muy regresivo. De hecho, viola el principio de progresividad y no regresividad. Y la otra cuestión que también es muy gravosa es que dice que el acto discriminatorio a todas luces es eficaz para extinguir el contrato de trabajo. Esto es otra de las cuestiones que afectan mucho a las mujeres y a las diversidades. ¿Por qué? Y porque muchas veces se producen actos discriminatorios por razones de género también. Entonces, esta cuestión que la ley de bases pretende brindarle eficacia, y hablo de eficacia en sentido de validez, podemos reclamar plata, pero en definitiva la discriminación queda consolidada, ¿no? Si la persona no puede recuperar su empleo. Esto es un retroceso que vulnera la Constitución Nacional, convenios de la OIT, como el 190, por ejemplo, como el convenio 111, son múltiples las normas que violan, y a mi modo de ver es inconstitucional. El 245 bis es un artículo inconstitucional, pero bueno, esto hay que plantearlo, ¿no? Cuando vayamos a hacer una demanda, no basta con decirlo así, sino hay que hacer un fundamento y decir por qué es una norma inconstitucional. Quizás estoy mezclando mucho, pregúntenme, disculpas, pero bueno, tiene relación estos artículos 177 y 178 con lo que es la discriminación laboral también. ¿Estamos más o menos? ¿Avanzo? Bueno, yo no veo nada. ¿Sí? Si tienen dudas, no sé si quieren hacer alguna preguntita hasta ahora. Bueno, sigo con el capítulo entonces. Vamos con el 179. Bueno, cada artículo nos va a dar un fallo.
Este 179 es un artículo también que es originario de 1974, que establece lo que son descansos diarios por lactancia. Muy importante, ¿no? Hay como dos partes del artículo. Esto también está reconocido para la mamá biológica, digamos, ¿no? Porque es un descanso para amamantar a su hijo. Por eso también podríamos decir, también se habla de derecho alimentar ahora, ¿no? Podría haber un descanso para quizás la persona no gestante, pero que lo alimenta de una manera no biológica también. Bueno, eso la ley sigue en esta línea que yo venía mencionando. Son 2 descansos de media hora en el transcurso de la jornada durante un año, ¿sí? Y dice el artículo, salvo que por razones médicas sea necesario que la mamá amamante a su hijo por más tiempo. Muchas veces en las empresas estos 2 interrupciones de media hora, cuando justamente no hay un jardín maternal en una zona contigua donde la mujer puede amamantar, que sería si tiene deseo de hacerlo, sería lo ideal, lo que se hace muchas veces es acumular estas 2 media horas y se hace una jornada menor, ¿no? Eso es una práctica o costumbre en muchos casos. Y además, lo que dice el propio 179, en una segunda oración, dice, en los establecimientos donde preste servicio el número mínimo de trabajadoras, habla en términos femeninos, que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan. Bueno, esta parte de la norma requiere reglamentación. La manera en que quedó redactada, que es muy interesante, esto de que existan espacios de cuidado, le llamamos. ¿Por qué es interesante? Porque el hecho de que en el lugar de trabajo podamos, digamos, dejar y contar con un lugar donde van a cuidar a nuestra hija, a nuestro hijo y educar, no solamente involucra una cuestión de, bueno, simplemente de guardería, como se le decía antiguamente, sino que es un espacio en donde también el niño o la niña va a ser estimulado, va a crecer, va a tener afectividades, es decir, va a tener vínculos también. Es muy importante porque permite también quizás trabajar una jornada mayor, que si pensamos que tal vez la mayoría de las personas viajan para trabajar, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener que dejarlo salir, viajar 1 hora y después volver, en lo que implica contacto con el bebé o con la beba, en estas edades fundamentalmente, a contar con un lugar que esté adyacente al lugar de trabajo. Entonces, en realidad es beneficioso y aparte en términos económicos también. Es caro el cuidado, ¿no? Pensemos esto, cuando el trabajo de cuidado no está reconocido en nuestra normativa como tal, ahora cuando se terceriza, es decir, si yo, por ejemplo, necesito salir a trabajar y contrato a una persona para que trabaje en mi casa y cuide a mi hija, a mi hijo, no tengo que pagar eso. Entonces, en definitiva, es un trabajo pago. Y bueno, entonces, contar con un espacio de cuidado en lugar adyacente a mi empleo es realmente un derecho que da lugar a fomentar la facilidad de acceso al empleo también, ¿sí? En términos económicos y en términos de acceso. Bueno, pero nunca se reglamentó este artículo, hasta el 2022, hasta el 22 de marzo de 2022. ¿Y por qué se reglamenta en ese momento? A través del decreto 144. Bueno, porque hubo un fallo de la Corte, es el fallo Echeverri, Juan Bautista y otros, tiene nombre de varón precisamente, es un amparo, que también se los mandé como material, y es un caso que atraviesa todas las instancias que tramitan contencioso administrativo, que tiene ciertas particularidades. Fue llevado adelante por la clínica de una universidad privada, de la Universidad Austral, es llamativo también este detalle, y se lo hace patrocinando a una pareja, es decir, hay una pareja, que es Echeverri y la compañera, no me acuerdo el nombre, que exigen que se les garantice este espacio de cuidado que establece el 179. Y para ello plantean la inconstitucionalidad. Demandan al Estado Nacional diciendo que hay una inconstitucionalidad por omisión. ¿Y cuál es la omisión? La omisión de reglamentar precisamente a lo largo de más de 40 años, vamos a decir, se cumplen ahora, pasaron 48 años sin que se reglamente, justamente ahora en septiembre la ley original cumplió 50 años, y ellos lo que plantean es que tienen derecho a contar con este espacio de cuidado.
Bueno, atravesan todas las instancias legales, obtienen un fallo favorable en la Cámara, y la Corte, lo interesante, con un dictamen muy bueno de Abramovich, confirma este fallo de Cámara, es decir, rechaza la queja. ¿Y en qué términos lo confirma? Bueno, es muy interesante esto de, por un lado, considerar que ambos tienen la legitimación para reclamarlo. Es decir, si bien es un derecho que se establece en la parte de la ley que se llama trabajo de mujeres, acá es un varón y una mujer quienes lo llevan adelante, y a nivel judicial se reconoce que es un derecho al cuidado, y también lo fundan en el convenio 156 de la OIT sobre responsabilidades familiares, ¿no? Es un cuidado, es un derecho de ambos progenitores, que también tiene que ver con la igualdad de género, porque si solamente queda en cabeza de las mujeres, eso obstruye derechos para las mujeres, pero también para el papá o para quien, digamos, tiene su derecho a tener contacto y a cuidar a su hijo. Entonces, se exige al Estado que reglamente esta norma, porque es una norma que tiene relación también con crear un sistema integral de cuidados. Cuando hablamos del sistema de cuidado, ¿a qué le llamamos? Porque yo antes lo nombré, pero tampoco expliqué qué era un sistema integral de cuidados. Bueno, como venía explicando, históricamente, ¿cómo se organizó el cuidado socialmente? Bueno, es un tema del ámbito privado. Se lo asignó a las mujeres, a las familias, y en forma implícita a las mujeres. Entonces parecería que la obligación sería un problema de las familias, ¿no? Y esto circula a veces inclusive en los discursos. Parecería que cuidar, bueno, te organizas a nivel personal, ¿no? Ahora, en realidad, tiene que ver con organización social, en donde hay responsabilidades compartidas, responsabilidades de los estados, de las empresas, de la sociedad civil y de las familias. Es decir, no, son distintos, por eso se habla del diamante, como si hubiera distintas puntas del cuidado. Cuando en momentos de crisis, y especialmente bajo concepciones neoliberales, como las que impregnan hoy, el cuidado se lo ve como un costo y el Estado se retira, porque en realidad cuando hablamos de cuidado incluye a las escuelas, por ejemplo, incluye a los hospitales, incluye a todo lo que es sistema de jardines. Y bueno, esto suele pasar que en momentos en donde, si bien no, hasta el día de hoy no existía un sistema de cuidado, esto inclusive está más en crisis aún ahora. ¿Y qué genera como consecuencias? Bueno, sobrecarga a las familias y sobrecarga a las mujeres. Esto. Entonces, en el fallo de la Corte se habla de la importancia de la creación de un sistema integral de cuidado, donde haya un compromiso, en este caso sería de las empresas, construyendo estos establecimientos para cuidar, y que esto en definitiva redunda en un beneficio también para poder acceder al empleo, para que las mujeres puedan también trabajar. Esto lo estoy explicando yo, estoy ampliando un poco lo que dice el dictamen, ¿no? También hay toda una fundamentación en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que es muy importante también. Pero, digo, esta mirada es importante tenerla respecto a lo que es la necesidad de crear un sistema integral de cuidados. Y se le da al Estado Nacional 90 días para que reglamente esta parte de la ley. Entonces, en función de esa manda, o esa sentencia, mejor dicho, el Estado reglamenta, se dicta el decreto 144, en donde, se los explico brevemente por razones de tiempo, se establece que hasta desde los 45 días, hasta 3 años de edad, inclusive, se debe garantizar en los establecimientos que existan 100 trabajadores o más, en realidad se debe garantizar en estos establecimientos donde haya 100 trabajadores o más, la construcción de espacios de cuidado que van a tener derecho de gozar trabajadores en general y trabajadoras que tengan hijas e hijos de 45 días a 3 años de edad inclusive. Lo estaba diciendo al revés antes. Lo interesante del decreto es que dice que para llegar a estas 100 personas, no importa la modalidad contractual, por ejemplo, si una empresa trabaja personas tercerizadas, eso suma a la cantidad necesaria para hacer efectiva esta obligación. También lo que dice la norma es que a través de los convenios colectivos de trabajo, esto lo dice el artículo 4, se va a poder sustituir esta obligación de generar este jardín maternal o jardín materno-paternal por una suma de dinero, que tiene que ser como mínimo un tercio, el 30% de lo que es el salario para personas que trabajan en casas particulares, la categoría de asistencia a cuidado de personas.
esta posibilidad de trocar el espacio de cuidado por una suma de dinero solamente se puede hacer si se firma por convenio colectivo de trabajo. Hay todo un debate al respecto, ¿no? Si la obligación se desnaturaliza o no, si en definitiva el convenio colectivo de trabajo es a la baja respecto a lo que dice la ley de contrato de trabajo. La realidad de los hechos es que, por mi experiencia, todos los sindicatos de federaciones han ido negociando sustituir esta obligación de crear el jardín maternal por una suma de dinero. Prácticamente no conozco, me comentaron que en el sindicato de la carne había un ejemplo que se había construido un jardín, pero desde que se reglamentó este artículo, e intervine en negociación colectiva, pero no conozco casos en donde se hayan exigido la construcción de los jardines maternales. Y acá nos queda una pregunta, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sí? A mi modo de ver no es lo mismo tener un jardín en lugar de trabajo, como había. Y esto, yo les puedo decir que en los 60, en los 70, había muchísimos jardines maternales, las empresas te cuentan, Molinos, Río de la Plata, esto lo he charlado un montón, era una costumbre que esté el jardín en el lugar de la empresa, de establecimiento escolar, ¿no? Maternal, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la UBA, en el Colegio de Abogados, hay instituciones que siguen manteniendo, en el SENASA, hay un montón en La Plata también, obvio, pero lo que se viene dando en estos últimos meses es el cierre. Por ejemplo, ahora el Jardín del Senado cerró. Entonces esto es un grave, pero grave retroceso en lo que es sistema integral de cuidado, que cierren jardines, ¿no? Y va de la mano con todo esto que estamos hablando. ¿Alguna pregunta? Bueno, en síntesis, hoy está reglamentado y existe este derecho a contar con el espacio de cuidado a partir de en los establecimientos que son 100 trabajadores o más, o en el caso de que haya convenio colectivo de trabajo, sustituirlo por un pago en dinero. Muchos no lo saben esto, ¿eh? Inclusive hay hasta sindicatos que no lo saben y no lo exigen. Esto hay que exigirlo, está reglamentado ya. ¿Qué pasa en aquellos lugares donde trabajan menos de 100 personas? Otro debate de la reglamentación es esa. ¿Es alto el piso? Y podríamos decir que es alto o no, eso es una discusión. En algún punto había que poner un piso, lo dice el mismo artículo 179, dice, donde presta servicio el número mínimo. No se puede hacer un jardín maternal, en mi estudio jurídico trabajamos 3 personas, no podemos hacer un jardín acá, ¿no? O sea, hay una lógica de que haya un piso mínimo. La pregunta es si es muy alto o no. Tal vez yo hubiera, quizás, si me preguntan a mí, hubiera puesto que esta sustitución por suma de dinero sea para todas las personas trabajadoras, eso, y que a partir de los 100, por ejemplo, se exija la construcción de jardín maternal. O sea, tal vez se queda corta la reglamentación en eso. Hay convenios colectivos de trabajo que lo han ampliado, eso yo conozco, que han llevado esta suma de dinero para todas las personas trabajadoras, independientemente de la cantidad que trabajen en un lugar determinado. Pero bueno, siempre esto es algo que sabemos, ¿no? Los convenios colectivos de trabajo siempre pueden avanzar más allá de los pisos mínimos que establecen las leyes, ¿no? Para eso están, digamos. Bueno, ¿alguna preguntita respecto a esto? Algo para destacar de la reglamentación también es que habla de trabajador y trabajadora. O sea, no lo limita a lo que es este título, en donde este artículo 279 está, parecería la redacción que fuera un derecho de las mujeres nada más, ¿no? La reglamentación es más amplia. Bueno, avanzo. ¿Alguna pregunta más de esto? ¿Están ahí? Sí, no, profe, no sé si una pregunta, lo que me ver. llama la atención esta... Estoy viendo solo mi power, como que hablo sola. Sí, decime. que me deja pensando este permiso que se da de sustituir por dinero, Sí. en el caso de que no se cuente con una... Ese dinero, ¿alcanza efectivamente para los gastos que implica las tareas de cuidado? Porque me hace ruido... Claro, ahí está, es muy buena la pregunta. Y no, yo te diría que no, porque en realidad es un porcentaje de un salario. Entonces, en definitiva, depende del tiempo que vos trabajás, en realidad no es suficiente para poder cubrir un salario de una persona que trabaja en tu hogar, ¿no? Así que, no. Por eso, en realidad,
vendría la crítica por ese lado, ¿no? Claro. Es insuficiente. Ahora también yo te puedo decir, viendo el vaso, el vaso medio lleno, bueno, no había nada, hay un aporte importante, ¿no? Es una suma considerable comparándolo con la nada misma. También en la ley de contrato de trabajo está la posibilidad de como suma no remunerativa, que esto varios convenios colectivos de trabajo tenían, ¿no? Como beneficio social, no me salía la palabra, como beneficio social, el reconocimiento de una suma para un jardín maternal o un reintegro, por ejemplo. En muchos casos lo tenía sujeto a ciertas condiciones, o a veces hasta edad mayor, hasta los 5 años inclusive. Bueno, eso no se excluye con esto. La diferencia es que ahora se introdujo no como algo optativo, sino como algo obligatorio. Y reitero, en el caso que se sustituya por convenio colectivo de trabajo, tiene que ser para todas las personas que están comprendidas, como mínimo a partir de establecimientos que haya más de 100 trabajadores, tiene que ser para todos los trabajadores. No podría haber condicionante ahí, ¿no? Pero sí, efectivamente, el monto, no, a mi modo de ver, no alcanza para eso. Podría sí alcanzar, como el piso es este porcentaje del salario de casas particulares, tal vez, porque en realidad esta suma se puede utilizar, puede ser para un jardín pago, es decir, no tiene por qué ser solamente para una persona que trabaja en tu casa. Entonces, en ese caso quizás alcanza, y bien, ¿no? Eso depende también, depende de la solución, la alternativa que exista. Gracias. Bueno. Lo que Y dice, en el caso de que ambos trabajen, el padre y la madre o la mamá y mamá, ¿los dos podrían cobrar si su convenio lo permite? Bien la pregunta. No. Ahí no, es uno de los dos que puede cobrarlo. No. Es para cada, es como para la familia eso, ¿sí? Por eso exige una declaración jurada en donde justamente en general se exige manifestar que el otro cónyuge no lo está cobrando, o el otro cónyuge o conviviente, o más que conviviente sería responsable de la niña o el niño, ¿sí? Progenitor podría ser, depende de cómo llamemos. Una pregunta. Una cosa que quiero aclarar, escuchen, que yo creo que antes dije mal algo, es el 40%, no el 30%, ¿eh? Recién lo repensé, creo que le dije el 30%, ahí me confundí yo. 40%. Ustedes cualquier cosa consulten el decreto 122. 144 del 2022, lo está diciendo de memoria. 144, es el 40%. Es decir, recién repensé y dije, no es el 30%, es el 40%. De todas maneras, es el 40%, no es un salario completo. Depende de la opción para el cuidado que se elija. Alcanza o no alcanza. O que se pueda, digamos. ¿Alguna preguntita más? Bueno, continúo con el Power entonces. Bueno, lo que viene ahora son justamente otra parte, que es el estado de excedencia. Acá vamos a ver una sucesión de normas a la baja, y a la baja en el sentido de una regulación peyorativa con relación a esta mujer trabajadora y madre. Y vamos a ver ejemplos concretos. Muchas veces no se leen en detalle estos artículos. Bueno, 183. Distintas situaciones. Opción a favor de la mujer. La mujer que tuviera un hijo, vigente de relación laboral, tuviera un hijo y continuara residiendo en el país, esto es antiquísimo, ¿no? Podrá optar entre las siguientes situaciones. Ya esto es llamativo. Puede optar continuar su trabajo en la empresa en las mismas condiciones que venía haciendo, rescindir su contrato de trabajo percibiendo la compensación por tiempo de servicio que se le asigna por este inciso o los mayores beneficios que surjan de estatutos profesionales o convenciones colectivas. Y dice, el mismo artículo 183, en ese caso, si elige por rescindir el contrato de trabajo, se le va a pagar una compensación que equivale a 1/4 de lo que es la indemnización por antigüedad. Y el inciso C, pues son 3 posibilidades, dice, quedar en situación de excedencia por un periodo no inferior a 3 meses ni superior a 6 meses. Bueno, ¿qué es la excedencia? Si ustedes aún no lo saben, la excedencia es como un estado voluntario en donde se conservan los derechos vinculados a la continuidad del empleo,
pero no se percibe salario, ni se goza de obra social, ni nada, sino que solamente es como si fuera la reserva de puesto por enfermedad, ¿no? Se mantienen los derechos vinculados a la buena fe, a las obligaciones genéricas, pero ninguno más. Ahora, otra cosa que aclara el 183, que para las dos primeras opciones se tiene que contar con, perdónenme, las B y la C, se tiene que contar con por lo menos un año del empleo. Es decir, para poder extinguir el contrato con un cuarto de indemnización y para poder quedar en situación de excedencia. Entonces, el primer punto que vemos es esta cuestión de esta compensación. Parecería que fuera una opción cuando al momento de la maternidad dejar de trabajar, cuando en realidad lo que vemos es exactamente lo opuesto. Si llega a ser en la práctica, ¿no? En la realidad, si llegas a ser una opción, dejar el empleo muchas veces tiene que ver con la imposibilidad de contar con una organización que garantice el cuidado. Pero eso lo que genera es, para esa persona es interrumpir una trayectoria laboral, perder salario, perder aportes. Es decir, es una opción entre comillas, que es gravosa. Con lo cual esto de la rescisión con un cuarto de indemnización, a mi modo de ver, es bastante, digamos, lesivo. Y otra cosa que dice este artículo 183, dice que estas dos opciones también se aplicarán en los casos de madre, para la madre, en el supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo menor de edad a su cargo. Entonces, nosotros en la ley de contrato de trabajo, no sé si ustedes ya vieron licencias especiales, el artículo 158, que es donde reconoce 2 días por nacimiento de hijo, no existe ningún otro tipo de licencias para cuidar. No hay esta licencia para cuidado de hija, hijo enfermo, no la reconoce. No hay tampoco licencias ni por adopción, ni por tratamiento de fertilización asistida. O sea, no hay ninguna otra licencia para cuidar. Ahora, lo que establece el 183 es que en el caso de hijo enfermo se puede tomar licencia sin salario, o sea, adoptar esto que es la excedencia, que en realidad lo que genera es una situación donde no se conservan los derechos, pero justamente en términos monetarios, económicos, de aporte, es perjudicial. E inclusive hay que tener un año para poder gozar de este derecho, ¿sí? Así que bueno, el único reconocimiento que hay en la ley para cuidado de hija o hijo es esta norma. Paula, sí. y agrego que una dificultad adicional que para poder utilizar la excedencia para cuidado de hijos que tiene un mínimo de 3 meses. Exactamente, Si no se exacto. puede una enfermedad de un hijo o hija que tenga una breve evolución porque te deja por fuera del trabajo un lapso mucho más grande que son esos 3 meses como mínimo. Bueno, exactamente, exactamente. El otro día justo me preguntaban, ¿no? Un sindicato, me decían, ¿cómo hacemos? Queremos darle 2 meses por excedencia. Y la ley no lo reconoce eso en principio. O sea, a ver, si lo quieren hacer de manera de hecho, está bien, pero jurídicamente, realmente ahí hay una falla importante en la norma. Esto del mínimo de los 3 meses. Bueno, avancemos el reingreso. El 184 dice, reintegro de la mujer trabajadora en situación de excedencia deberá producirse al término del periodo por el que optare. Entonces, el empleador podrá disponerlo, y acá fíjense la potestad que le da el empleador. Estas opciones, léanlas bien, van a ver que no resiste ningún análisis sistemático con el resto de la ley, porque dice, podrá, ¿no? No deberá, sino que podrá. En cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento, esto no tiene que ser una opción, tiene que ser un deber mantener la categoría. Yo esto lo comparo siempre con lo que es la regulación de licencia por enfermedad inculpable, ¿no? El 208. Cuando se retorna una licencia por enfermedad inculpable, se debe mantener todas las condiciones laborales en el mismo cargo. Bueno, acá dice podrá. Y en el punto B dice encargo o empleo superior o inferior al indicado, de común acuerdo con la mujer trabajadora.
¿cuál es el fundamento de que por haber retornado a la excedencia ir a un cargo inferior? Eso es totalmente inconstitucional, violatorio de derecho de propiedad de la persona trabajadora. El cargo tiene que ver con la propiedad, o sea, no se puede. Yo tenía una categoría A, paso a una B o viceversa, depende del convenio. No tiene ninguna razón de ser esto. Y otra cosa que también es perjudicial, esto de común acuerdo. En la ley de contrato de trabajo, ¿en cuántos lugares se acepta la voluntariedad o el común acuerdo al interior del contrato? Sabemos que esa voluntad está muy condicionada. O sea, la autonomía de la voluntad del derecho al trabajo está muy limitada. Lo único que se puede es negociar pisos superiores a los que garantiza la ley. Bueno, acá parecería que podemos negociar a la baja. No, no parecería, lo dice, ¿no? Entonces, esto también, esta norma exige una modificación urgente. Y dice, si no fuese admitida, será indemnizada como si se tratara de un despido injustificado, salvo que el empleador demostrara la imposibilidad de reincorporarla. En ese caso, que el empleador no pueda reincorporarla, dice que la indemnización se va a limitar a la del 183 a un cuarto. Y acá también hay una regulación a la baja. ¿Por qué? Vamos al caso de persona que se enferma y que retorna a la licencia. Si no hay un puesto adecuado, y a eso hay que agotar todas las posibilidades, porque los empleadores muchas veces dicen no hay puesto adecuado para cualquier afección sin buscar el puesto adecuado, ¿no? Pero si realmente es un lugar donde no existe un puesto alternativo, ahí el artículo 212 da la opción de, no da la opción, establece la indemnización del 247. ¿Qué significa esto? La mitad de indemnización por antigüedad. ¿Por qué motivo acá? La indemnización es un cuarto. Debería ser la mitad, como mínimo, ¿no? Entonces acá también es a la baja esto. Eso no tiene ningún fundamento en la nada. Esto es discriminación de la mujer trabajadora, lisa y llanamente. Otra cosa que dice el 184, los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de servicio. Bueno, esto ha sido modificado por el decreto 4, ahora les paso el número exacto, es del 2021, que computa años de aporte por trabajos de cuidado. ¿Te acordás, Rodolfo, el número? No, 471 creo que es, ¿no? Ahora nos fijamos bien el número de decreto. Pero esto es una de las cosas importantes que hizo este decreto, en donde el plazo de excedencia se computa a tiempo de servicio. Si bien no se reconoce aporte, pero sí tiempo de servicio. 475, ya me acordé. 475 del 2021. Es un decreto en materia previsional, pero es re importante en este punto. La diferencia es que, si bien se computa a los fines jubilatorios, esto no se computa a los fines del cálculo de la indemnización por antigüedad, extensión de vacaciones. Exactamente, bien, exacto. Eso sigue estando así, exactamente. O sea, se modificó solo a nivel jubilatorio, tal cual. Para calcular otros efectos en el contrato de trabajo, sigue vigente esta norma que está ahí intacta. Exactamente, tal cual. Bueno, tenemos también el 184. Yo tengo una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Cuál es? En el caso de que la incorpore en un cargo inferior, ¿le reducen el sueldo o le mantiene el sueldo que tenía al retirarse por excedencia? A ver, yo si me preguntan, y si me lo dice un empleador, por asesor también, o sea, cuando me preguntan, debería mantener el salario, porque en realidad toda la normativa no admite la rebaja salarial, pero la redacción de ese artículo daría lugar a la rebaja, por cómo está redactado. ¿Sí? Lo que pasa es que Y yo entiendo que no debería. No debería, porque aparte la normativa el orden jurídico es uno, ¿no? Entonces, el salario no se puede rebajar en ningún convenio, en el convenio 95, ni nada. Todo el capítulo de remuneración no lo admite, así que esta norma colisiona con todo eso, pero la redacción que tiene la ley, en realidad dice cargo de menor jerarquía. Si hace un cargo de menor jerarquía, definitiva. Pero bueno, en la interpretación sistemática no se debería poder rebajar el salario. En interpretación sistemática es inconstitucional esta norma, debería ser inaplicable directamente. Yo no conozco casos, sí conozco mucha discriminación, casos de personas que la han despedido, embarazada, como no sabía, a casos que formalmente le hayan bajado el salario y el cargo no conozco, ¿sí? Que lo hayan hecho formalmente, digamos. No sé, Rodolfo, si vos conocés alguno, pero yo no. Este artículo para mí está, o sea, la discriminación se ejerce lamentablemente de otra forma en la práctica, ¿no? O sea, esto es como medio burdo, digamos. El 184. El reintegro de la mujer trabajadora en situación de excedencia deberá producirse al término del periodo por el que optara. Habíamos visto que era de 3 a 6 meses. Y dice después, esto ya lo vimos, perdón.
no, reingreso no, opción tácita. 186. Otra norma inconstitucional. Si la mujer no se reincorpora al empleo luego de vencidos los plazos de licencia, ¿sí?, que habíamos visto antes, que eran los 90 días, y no comunicar a su empleador dentro de las 48 horas que va a hacer uso de la excedencia, miren esto, se entiende que opta por la compensación. O sea, es la primera vez, recuerden que en la ley de contrato de trabajo el silencio no se interpreta renuncia. Bueno, acá es la única vez que se admite que en este breve plazo, que encima son 48 horas, se interprete que si no se reincorpora, renunció a su empleo. O sea, o extinguió el contrato con esta compensación. Esto realmente tampoco resiste el mínimo análisis. La persona podría ser que tuvo una problemática, continuó o tuvo un problema de salud, o un problema en la comunicación. De ninguna manera se debería admitir que por un plazo tan exiguo se presuponga que la persona hace opción por algo tan peyorativo como es una renuncia. Realmente. Así que acá también es otra norma de las que exige modificación urgente. Todo este capítulo existieron proyectos de reforma. A ver. Bueno, ahora voy a esto. Existieron proyectos de reforma legislativa, hubo hace años que se vienen presentando, hubo un proyecto bastante integral que era Cuidar en Igualdad, que la gestión anterior se trabajó mucho con distintos ministerios, realmente era una envergadura muy grande, involucraba cambios en normas, no solo en la ley de contrato de trabajo, sino en las leyes previsionales, de la seguridad social, ley de asignaciones familiares, preveía la creación de un sistema integral de cuidados, no solo para las infancias, sino también para la edad de la adultez, involucraba muchas cuestiones vinculadas a derechos de niñas y niños. Bueno, este proyecto no se llegó a aprobar ni tratar, sí se había logrado consensuar un dictamen en donde parte del proyecto que tenía que ver con la modificación de las licencias, especialmente la ley de contrato de trabajo, este capítulo lo estamos viendo, y algunas normas previsionales, esto de cómo se computaba el tiempo de servicio y los aportes, que era muy, muy importante, y las asignaciones familiares. Esto se modificaba, hubo dictamen favorable, y esto llegó justamente en diciembre del 2023, y después, con el cambio de gestión, quedó ahí, y yo creo que ya perdió estado parlamentario, todo. La verdad que fue una pérdida de oportunidad, a mi modo de ver, muy grave, ¿sabes? En donde se podría haber tal vez modificado esta parte de la ley, que tiene artículos, como estamos viendo, que hoy por hoy, si no los leemos, mucha gente ni sabe que existen, porque son artículos que son realmente una regulación discriminatoria, podemos decir. Por eso yo reivindico muchísimo siempre la ley de Centeno, y de hecho vengo dando charlas sobre el tema, pero digo, esta parte es una parte que es de época. También hay que entender las cuestiones de épocas, ¿no? Las normas siempre reflejan los avances culturales, sociales, y lo cierto es que pensemos que cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo, hacía 6 años que las mujeres adquirimos plena capacidad civil, ¿no? En 68, he pasado 6 años nada más. Entonces también hay cuestiones que son de evolución histórica. Hoy quedó totalmente desfasado esta parte de la ley. Bueno, voy a ver si falta algo más. Licencias especiales ya lo habíamos visto. Bueno, esto para mencionar lo que hacen los trabajos de cuidado. Me queda muy poquito tiempo y quiero ir a la opinión consultiva. La única norma que se nombró, o sea, digo, se nombró en sentido, se le puso nombre, así, como trabajos de cuidado, fue la ley de el régimen legal de contrato de teletrabajo. Esta ley es una ley que se sanciona en pandemia de un modo muy apurado. Tuvo un tratamiento legislativo promovido por sindicatos precisamente por esta realidad que sucedió en la pandemia, en donde, sin una preparación previa, un montón de actividades, sectores se trasladaron a los hogares por el deber de cumplir con este aislamiento, el ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo obligatorio, por una razón de salud, el no contagio, que fue una medida preventiva, una medida vinculada a un derecho fundamental como es la salud, pero que tuvo consecuencias muy serias en materia laboral porque, por ejemplo, en la docencia, ¿no? Y ni hablan en la universidad con dificultades, quizás pudimos adecuarnos si teníamos los medios tecnológicos para hacerlo, pero
lo que fue la educación primaria, secundaria, la verdad que tuvo tremendas dificultades. Y digamos, llevar a los hogares, este teletrabajo que se hizo de hecho, en muchos casos se llevó adelante sin ningún medio de protección, sin capacitación, sin medios tecnológicos y sin garantías respecto a cuestiones como la jornada. Entonces, en muchos casos las consultas que teníamos en esa época de pandemia era, bueno, me pueden exigir que trabaje a la noche si yo trabajo de día. Es como que hubo los límites de las jornadas se tornaron difusos y bueno, entonces como que surgió esta necesidad de regularlo rápido. El problema es que se reguló de una manera muy rápida, en una norma en que no dice demasiado, mucho lo delega a la negociación colectiva, o sea, es una norma que dice que garantiza pisos mínimos, pero mucho al contrario, lo deja demasiado abierto. Hay cuestiones que quizá hubiera preferido que no las diga. Pero que bueno, más allá de la ley de teletrabajo, en el artículo 6 puntualmente reconoce en lo que son los trabajos de cuidado. Dice, las personas que trabajen bajo esta modalidad, que es el teletrabajo, o el trabajo remoto, acuérdense que esto involucra el tema del trabajo fuera del establecimiento del empleador y a través de las TICs, ¿no? ¿Qué son las TICs? Los medios de información y comunicación, ¿no? Estos medios telemáticos, eso se les llama las tecnologías, donde la información y la comunicación es como un recaudo para que sea teletrabajo. Dicen, quienes trabajan bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que convivan con la persona trabajadora. Esto me gusta que sumó a adultos mayores, que muchas veces no se lo incluye. Habla de personas discapacitadas también. Y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo o a interrumpir la jornada. Y cualquier conducta que impida esto, que obstaculice, se va a entender como discriminatoria, resultando aplicable la ley 23.592. Hoy está bueno que remita la 23.592 porque esta ley habla de la nulidad del acto discriminatorio, ¿no? Esto está bueno para analizarlo ahora que lo estoy viendo de nuevo, porque esto casi se aplica directamente, sin dudas, la nulidad del acto discriminatorio, más allá de lo que diga la ley bases. Ahora, el tema es que, bueno, concretamente cómo se operativiza esto, ¿no? La persona está trabajando, tiene que cuidar, interrumpe, continúa después, no continúa. Hay todo un debate. La reglamentación, a través del decreto 27, es como menos garantista que la ley, porque dice, deberá comunicar en forma virtual y con precisión el momento en que comienza la inactividad y cuando ésta finaliza. Y lo pone como una condición, ¿sí? Dice, en los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional, se podrá acordar su reducción de acuerdo a la condición que establezca la convención colectiva. Esto está bueno, pero también lo supedita a la negociación colectiva, que haya un convenio colectivo, en muchos casos no lo hay. Entonces queda medio como esto, como yo a veces le decimos que parece un canto a la bandera, ¿no? Que está bueno que lo nombre, pero en lo concreto no avanza demasiado. Aparte del tema de esta comunicación virtual, a veces la necesidad de interrupción se da de un modo, si una persona se accidenta o te llaman de la escuela o tenés que ir rápido, a veces no da mucho la posibilidad para hacer una comunicación formal antes, ¿no? Así que bueno, un poco la crítica es esa, que quedó ahí mencionado, que está bueno, que lo celebramos porque hay un reconocimiento del tema que tendría que estar en todas las normas, pero que en concreto no está claro bien el derecho que está reconociendo. Bueno. Esto ya lo dije, vamos a cerrar acá. A ver si cierro. Yo cerré. ¿Se cerró o lo siguen viendo ustedes? Sí, se cerró. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, y por último, si no hay preguntas, les comento que se está tratando ahora, está en proceso de elaboración, una opinión consultiva en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si ustedes saben lo que es y los alcances que tiene una opinión consultiva.
La Corte es un órgano jurisdiccional a nivel internacional que tiene justamente competencia en lo que tiene que ver con la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y por un lado dicta sentencias que deciden, resuelven un caso concreto, es todo un proceso de llegada a la Corte con el caso, pero también, además de aplicarla para casos concretos, también tiene competencia en lo que es la interpretación del contenido del pacto. ¿Qué significa esto? Bueno, para ver cuáles son las obligaciones que tienen los estados vinculados a los estándares de cumplimiento de los derechos que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, el órgano autorizado para establecer, bueno, cuál es la obligación, por ejemplo, qué implica el debido proceso en términos individuales. Bueno, hay que ver cómo interpreta la Corte qué significan estos derechos. Y la interpretación se hace a través de las sentencias, pero también a través de las opiniones consultivas. Entonces, estas opiniones consultivas están dentro de lo que nuestra Constitución, lo que es el artículo 75, inciso 22, cuando habla de jerarquizar los instrumentos internacionales en las condiciones de su vigencia. Esto incluye las condiciones de su vigencia. Esto quiere decir, bueno, cómo se interpreta por los órganos que tienen autorización para hacerlo. Entonces, es muy importante la opinión consultiva porque va a decir cuál es el alcance del contenido de esa convención. Entonces, lo que se le pregunta a la Corte Interamericana es si el derecho humano al cuidado, a cuidar, a ser cuidado y a brindar cuidados, es un derecho que está incluido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso es muy importante. ¿Y en qué artículo? A través del artículo 26, que es un artículo amplio, porque es un artículo que habla del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, y que tiene que ver con una aplicación progresiva. Entonces, ese artículo se ha ido ampliando a través de la interpretación su contenido, y ahora inclusive se quiere ver si también incluye el derecho humano al cuidado, si el derecho al cuidado es precisamente un derecho, o sea, si es un derecho, porque también podría ser una obligación vinculada a las políticas sociales, o podría ser algo transversal, pero que no tiene el carácter de derecho. ¿Y cuál es la interrelación con otros derechos, fundamentalmente, ¿no? Con el derecho a la vida, con el derecho a la igualdad y la no discriminación, con el principio de progresividad y no regresividad. Y se le pregunta a la Corte también qué obligaciones implica para los estados, qué obligaciones implica en lo que es el mundo del trabajo, ¿sí? ¿Qué tienen que garantizarse? ¿Qué relación tiene este derecho con, por ejemplo, como veíamos antes, con los derechos de las mujeres, por ejemplo, de las personas, de las niñas, los niños también, porque es un derecho que también está relacionado con las personas adultas. Entonces, está visto desde distintos puntos de vista la opinión que se le exige a la Corte. Uno de los aspectos tiene que ver con el mundo del trabajo. Entonces también, y lo interesante es que es el Estado argentino el que promueve esta opinión consultiva. Esto se hizo en enero del 2023. Este año, a principio de año, se llevó a cabo el proceso de audiencias. La Corte Interamericana, antes de emitir una opinión consultiva, convoca audiencia pública y escucha a los sectores involucrados, tanto a los estados, pero también a ONGs, a organizaciones distintas de la sociedad civil, o a sindicatos, a distintas entidades que tengan algo para decir al respecto. Acá esto está en YouTube, si les interesa escuchar. Fue muy interesante el proceso de audiencia, yo escuché bastante, porque bueno, se fue discutiendo distintos temas, pero mucho del derecho del trabajo, y también mucho respecto a esto que vemos de las asimetrías que padecemos mujeres y disidencias por la carga de los trabajos de cuidado, y por no existir un sistema integral de cuidado. Entonces, hubo entidades que tuvieron una mirada más laboralista, otras que tal vez no, que tal vez lo hicieron más desde el punto de vista de lo que es las familias también. Y bueno, todavía no se dictó la opinión consultiva. Argentina se presentó este año y mantuvo la posición de la opinión consultiva, que es una posición realmente muy avanzada en lo que son los derechos humanos y el derecho humano al cuidado. En donde se exige el establecimiento no solamente de espacios de cuidado y obligaciones de los estados, sino cuestiones vinculadas al acceso al empleo, como decía antes. Pero bueno, después de haberse presentado a la audiencia, había ratificado la opinión, después presentaron una nota pidiendo que se deje sin efecto la opinión consultiva. Se arrepintieron después. Pidieron el retiro de opinión consultiva. Y la Corte Interamericana le contestó, no, una vez que se pide no se puede retirar ya esto.
Así que bueno, siguió tramitándose pese a la voluntad de nuestro, si el Estado tuviese voluntad, ¿no? Sería del gobierno más que del Estado. Pero bueno, este pedido de retiro de opinión consultiva no prosperó. También lo tengo, pues si quieren se lo mando, está fundamentado todo. Esa es la novedad después de las audiencias públicas. Pero en la audiencia pública el secretario de Derechos Humanos se presentó y sostuvo la posición de la que, bueno, también llamaba la atención eso. No sé si hay alguna pregunta, algo. Va a ser un material muy, muy interesante si efectivamente se dicta, creo yo. Las preguntas fueron muy interesantes también, las que hacían los jueces de la Corte Interamericana. Se ahondaron muchos derechos, también muchas cuestiones vinculadas a la cuestión racial, a los distintos países de América Latina, a las realidades. Hay también zonas rurales, hay muchas dimensiones que involucran los cuidados. También está el cuidado, una clásica división son los cuidados remunerados y los cuidados no remunerados. Esa es como la primera gran división. Se mencionó mucho también informes de la Organización Internacional del Trabajo, donde, bueno, habla de las distintas R's, ¿no? Vinculadas a la necesidad de redistribuir, reconocer los cuidados, representar, etc. Bueno, es un tema muy amplio. Si les interesa, hay mucho material. Bueno, no sé si tienen alguna preguntita más. No sé, Rodolfo, si quedó algo en el tintero. Quería agregar un pequeño comentario respecto al cuidado. Como vos dijiste, y está muy bien, que hay un derecho que tiene que ver con cuidar y también un derecho a ser cuidado. Dentro de ese derecho a ser cuidado y cuidar a la vez entra un tema muy relacionado con el trabajo, que son las profesiones de cuidado. La OIT tiene una consigna para hacer este reconocimiento, que es cuidar a los que cuidan. Sí. Y se refiere básicamente al trabajo en enfermería, al trabajo en casas particulares, que muchas veces no se lo reconoce como tal, pero es una tarea de cuidado. Y entonces hay toda una, casi se diría, por ahí exagero un poco, pero es un universo de temáticas nuevas que son para la OIT, digamos, para el debate laboralista en general, que es mirar este aspecto del cuidado en todas esas facetas, ¿no? El derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar, el derecho a proteger a los que cuidan. Son múltiples y complejos sistemas. Capaz queda para que lo pensemos como un seminario a futuro, ¿no? ¿Qué te parece, Paula? Súper interesantísimo. Aparte hay mucho material ahora con esto, sí. Se puede hacer un análisis mucho más detallado. La verdad que es un tema muy rico y aparte involucra muchísimos aspectos. A ver, algo que se me venía a la cabeza con lo que decías, ¿se acuerdan cuando salíamos al balcón en la pandemia a aplaudir a los enfermeros, las enfermeras? Bueno, un sector que tuvo en su carga los cuidados en un momento en donde dependíamos totalmente, no se sabía, no había vacunas, y quizás se exponían con esos trajes al contagio, bueno, y después que pasó la pandemia, todos esos esfuerzos que, con ese, o sea, con lo que implicó en términos de ellos, ¿no? Y tal vez después no lograron reconocimiento ni salarial, ¿no? O sea, realmente hubo un descuido total de quienes cuidaron en ese momento, ¿no? Por ejemplo. Y peor hoy, que están produciéndose despidos en muchos hospitales públicos nacionales que muestran un destrato total hacia al personal sanitario, ¿no? Absolutamente, sí. Y bueno, y el estatuto de casas particulares. ¿Alguien quiere decir algo? No veo a nadie. No, digo que no es casual que el estatuto, la norma que, digamos, regula lo que es el trabajo en casas particulares, que es la ley 26.844, es del 2013, y si bien equiparó derechos en muchos aspectos, todavía no garantiza los mismos derechos que la ley de contrato de trabajo, y hasta ese año, la regulación que había para, como se llamaba el servicio doméstico, se llamaba, era una regulación feudal prácticamente. No había casi indemnización por antigüedad, era mínima, no había licencia por maternidad, durante muchísimo tiempo ni siquiera cobertura de riesgos del trabajo. Entonces, colectivo sumamente discriminado. Bueno, Enrique Catani tiene mucho escrito sobre esto, profesor de la facultad también, ¿no? No había límite de jornada, solamente unas pausas de descanso, pero después para el personal
que vivía en el domicilio en que trabajaba, era una disponibilidad total del día, ¿no? Salvo la noche, 8 horas y 2 horas a la hora de la siesta. El resto del tiempo era casi como una especie de siervo, ¿no? De siervo en el sentido feudal, es cierto. Bueno, Paula, hemos llegado ya a la hora, te agradezco mucho, estuvo muy lindo. El material todo el material que mencionaste y que me mandaste, yo los voy a subir en el aula virtual, en un drive, para que lo puedan acceder por el aula virtual. Comentaste recién que tenías la posibilidad también de mandarnos el PowerPoint. Sí. Bueno, sí. si lo mandás, y para mí te pido un pedido personal, la nota esa de pedido de baja de la opinión consultiva que hizo el gobierno, porque me gustaría leerla. Bueno, te agradezco muchísimo. Seguramente vamos a repetir esto y seguimos conversando de lo del seminario, especialmente cuando salga la opinión consultiva. Va a ser interesante poder desarrollarlo en extenso, este tema. Absolutamente, buenísimo, estaría buenísimo, buenísimo. Y bueno, muchas gracias a todas y todos, un gusto para mí poder participar en la comisión. Bueno, y respecto a todos los demás, saben que el martes tenemos un feriado, así que nos vemos el jueves que viene en clase. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.